Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo en el que voy a escoger el top 5 de decepciones, los 5 equipos que han rendido por debajo de las expectativas en este curso 2022-2023 en Europa. Y aprovecho para recordar que he grabado también un top 5, en este caso de sorpresas, que dejo en la descripción de este vídeo. Así que, ya sin más dilación, ¡que ruede! Comienzo con el top 5 y tengo que reconocer que me ha costado bastante meter un equipo aquí. Y finalmente me he decantado por el Manchester City. Y ahora vosotros pensaréis, hombre, un equipo que está acostumbrado a jugar Champions en los últimos años y se ha quedado fuera, pues evidentemente debería estar en este top 5. Pero realmente es algo que ya se veía venir en verano. Si recordáis, en agosto el Manchester City perdió a su tribote titular en el centro del campo. A Keira Walsh, que se fue al Barcelona, a Caroline Weir, que se fue al Real Madrid, y a Georgia Stanway, que se fue al Bayern Múnich. Pérdidas muy, muy importantes que realmente no se subsanaron. El equipo no fichó jugadoras de un nivel ni siquiera parecido. Llegaron la japonesa Yui Hasegawa, que rindió bien, pero realmente no tiene el nivel de las que se fueron. También llegó Deina Castellanos, la venezolana, que es verdad que es un poco más media punta, más que medio centro, tampoco ha rendido en un nivel estratosférico. Y luego pues han tenido que ganar protagonismo jugadoras que ya estaban, como la sueca Filippa Angeldal, una gran llegadora, pero que no llega al nivel de Caroline Weir, por ejemplo, que es por la que ha jugado habitualmente, y Laura Coombs, que es una internacional inglesa que lleva más tiempo y que ha tenido que llevar el peso del centro del campo sobre su espalda tras la marcha de Walsh, de Weir y de Stanway, y creo que ha sido la que mejor ha rendido de todas las que he mencionado. Con lo cual ya se veía ahí que el hándicap de este City iba a ser el centro del campo, como así ha sido. Al final, da igual que tengas uno de los mejores tridentes ofensivos de Europa, con Chloe Kelly, con Lauren Hemp y con Khadija Shaw, por cierto la jamaicana que anotó un total de 20 goles. De nada sirve eso si tu centro del campo no está bien hilvanado. Y al final esto ha sido un hándicap muy importante, y yo creo que el factor fundamental que explica el por qué el Manchester City no ha entrado en Champions por primera vez en los últimos años. Y aún así compitió bastante bien, y es que se ha quedado fuera de Champions, recordamos que ha sido cuarto en la Women's Soccer League inglesa, pero ha igualado a puntos con el Arsenal, con el tercer clasificado. Un Arsenal es verdad que ha tenido bajas muy importantes este año, las bajas de Miedema, de Mead, de Little, de Williamson, es decir, sus mejores jugadoras no estaban, pero el equipo fue semifinalista de Champions, rindió bien en Liga también, y el City pues fue capaz aún así de competir hasta el último momento e igualó a puntos con el Arsenal, con lo cual... Decepción, sí, pero es verdad que ha competido teniendo en cuenta que era algo que se veía venir ya desde el principio de temporada. Evidentemente, eso sí, es un palo deportivo muy importante para un Manchester City que está habituado a competir en la máxima competición continental, y más teniendo en cuenta que su vecino es el Manchester United, el que va a competir por primera vez en Champions la próxima temporada. En la cuarta posición he escogido a la Real Sociedad, un equipo que ha sido octavo en la Liga F. Es verdad que perfectamente pudo haber finalizado sexto. Al final la zona media de la Liga Española estuvo muy competida hasta el final, con muy poquitos puntos de diferencia con respecto a Valencia, Sevilla, Granadilla, Tenerife, que fueron sus principales competidores. Finalmente la Real fue octava en esa lucha media, pero es un equipo que venía de ser subcampeón de liga la temporada pasada, y además con diferencia con respecto a sus perseguidores, hilvanando un fútbol muy vistoso, un equipo que funcionaba como un reloj de la mano de Natalia Arroyo desde el banquillo, un equipo con todas las letras, que además jugaba muy muy buen fútbol, y ha sorprendido que este año haya sido tan irregular en su fútbol. Una temporada en la que debutó en la UEFA Women's Champions League, quedó eliminado en la fase previa al tocarle el Bayern Múnich, pero realmente cuajó pues un buen debut europeo, y se esperaba bastante de esta Real Sociedad de nuevo en Liga este año, insisto, subcampeón de España la temporada pasada. Un equipo que hizo un gran esfuerzo el verano pasado, manteniendo a sus dos grandes estrellas, a las jóvenes Nerea Izaguirre y a Mayur Sarriegui, dos jugadoras que tenían muchas novias, muchos equipos interesados en Europa por hacerse con sus servicios. La Real las mantuvo a las dos. Contaban con buenos apoyos arriba, con Gaby, con Franci, con Iris, Gemma Gili, la recuperación de la canterana Ceci Marcos. También un equipo que tenía dos porteras fiables, jóvenes defensas, a destacar el temporadón, eso sí, de Manuela Vanegas.
Las laterales es verdad que se marcharon tanto Nuria Rábano como Emma Ramírez, ambas rumbo al Barcelona, pero llegaron jugadoras como por ejemplo Alejandra Bernabé, que ha hecho un temporadón y que por eso ha sido firmada por el Chelsea. Con lo cual creo que la Real Sociedad debería haber estado por encima y esta temporada pues ha sido muy irregular y ha rendido pues por debajo de sus posibilidades y veremos si puede mantener el proyecto la próxima temporada. Y estrena el podium de decepciones en esa tercera posición el Tottenham. Un equipo que el año pasado fue quinto en la Women's Soccer League inglesa, es decir, ganó la otra liga, solo quedó por detrás de los cuatro grandes, de los cuatro equipos más fuertes en Inglaterra actualmente, es decir, fue el mejor del resto, el Tottenham, y esta temporada, con un equipo muy parecido, ha finalizado solamente 3 puntos por encima del descenso. Incluso momentos en los que llegó a sufrir realmente por evitar el descenso de categoría. Un equipo que en verano únicamente tuvo la baja destacable de la veterana delantera Rachel Williams, que se fue al Manchester United, pero en su lugar llegaron Drew Spence, una jugadora que llevaba muchos años en el Chelsea, y en invierno, precisamente también desde el Chelsea, una insignia de la liga inglesa y también evidentemente del equipo londinense como Bethany England, la internacional inglesa que anotó 12 goles en 12 partidos desde que jugó con el Tottenham y creo que ha sido clave en la salvación del equipo. Un equipo, insisto, que en defensa pues cuenta con jugadoras como Bartrip, como la internacional canadiense Sadorsky, el centro del campo con la finlandesa Sumanen, con Angaral James, la galesa, que sigue siendo pieza clave en el equipo, y arriba jugadoras muy interesantes como Naz, la joven noruega Zelin Bizet o la marroquí Ayane, más las incorporaciones que he comentado de Spence, de England. Es decir, creo que el Tottenham tenía equipo para por lo menos volver a batallar por esa quinta posición en la liga inglesa y finalmente se ha quedado, como digo, únicamente a 3 puntos por encima del descenso. Así que para mí el Tottenham, evidentemente, equipo de decepción esta temporada. Número 2, en el apartado de decepciones he escogido, y probablemente a algunos os sorprenda, al Colonia de Alemania. ¿Y por qué he escogido al Colonia? Pues por algo que ya he analizado en la previa internacional de cara a esta temporada 2022-2023 que podéis encontrar en este canal, y es que el Colonia pues iniciaba el verano pasado un proyecto muy competitivo, muy ilusionante, con el objetivo de competir por la tercera plaza en Alemania, con el Hoffenheim, con el Eintracht de Frankfurt, con el Bayer Leverkusen, con esos equipos que se juegan posición Champions. Evidentemente el Wolfsburgo y el Bayern Múnich están en otra liga. Pues para ello se hizo con perlas de otros equipos, como por ejemplo, precisamente procedentes del Bayern Múnich y del Wolfsburgo, como Lotta Cordes, la mediocentro o la lateral Andrea Gabric, entre otras. Y luego también fichajes muy, muy competitivos, como Puntigam, la internacional austriaca que realizó una gran Eurocopa el pasado verano, la central Selina Degen, procedente del Hoffenheim precisamente, o Serena Cherchi, una de las grandes promesas del fútbol alemán que anotó este año únicamente un gol. Pues con todo esto, el Colonia se ha quedado únicamente 2 puntos por encima del descenso. Y de hecho ha jugado siempre en esas posiciones durante toda la temporada. Nunca ha estado en la zona ni siquiera media de la clasificación. Es decir, un equipo que estaba planificado o venía planificado para comenzar un proyecto ilusionante con el objetivo por lo menos de acercarse a esas primeras posiciones y que durante toda la temporada ha estado compitiendo por eludir las posiciones más bajas, evidentemente pues es un fracaso notable además. Como digo, siempre estuvo por esas lides y al final pues ha tenido que salir la de siempre, la veterana campeona de Europa, Mandis Laka, la delantera, que ha anotado 8 goles que han sido fundamentales para explicar la permanencia del Colonia una temporada más en la Frauen-Bundesliga. Veremos hasta dónde llega este proyecto porque la verdad su primer año ha sido muy decepcionante. Y como no podía ser de otra manera, el que encabeza el apartado de decepciones es el Atlético de Madrid. Y es que por tercer año consecutivo se queda fuera de Champions. Por tercer año consecutivo contaba con la tercera mejor plantilla de la Liga F y de nuevo se ha quedado fuera de posiciones Champions. Por lo tanto, un palo muy duro para el proyecto atlético.
Y además este año ha sido especialmente sangrante porque se ha quedado a 9 unidades de la tercera plaza, a 9 unidades del Levante. Y además nunca estuvo en condiciones de competir por esas posiciones desde el inicio de temporada. Comenzó dejándose puntos y al final realmente nunca estuvo en la lucha directa por entrar en posiciones Champions. Nunca estuvo batallando directamente con Levante y Real Madrid, que fueron los equipos que muy rápidamente se instalaron en esas posiciones altas. Y de hecho ha quedado mucho más cerca el quinto clasificado, que ha sido la gran revelación de esta temporada, con permiso del Levante, el Madrid Club de Fútbol Femenino. Con lo cual el Atlético nunca estuvo cerca de luchar, como digo, por esas 3 primeras posiciones, con un equipo que realmente era muy interesante. Atrás seguía teniendo la misma base de siempre, con Van Dongen, con Menayo, con la incorporación de la joven lateral Andrea Medina. En el centro del campo creo que estaba muy compensado y a mí me gustaba mucho, con Maitane, que parece ser que se va a marchar a la liga estadounidense con un gran traspaso, Irene Guerrero, la internacional española, y luego pues jugadoras muy interesantes como Estefanía Banini y Lacey Santos, que ya llevan tiempo en el Atlético de Madrid y que son jugadoras que dan mucha magia y dan mucha visión de juego al último sector de campo. Luego los extremos, jugadoras tan desequilibrantes como Eva Navarro, como Sheila García, como Marta Cardona. Y arriba, un fichaje que no cuajó mucho, Andrea Staskova, la delantera checa procedente de la Juventus, que ha abandonado la disciplina rojiblanca recientemente, y Ludmila da Silva y Agi Bade, las referencias del equipo, que han anotado 9 goles cada una. Lucía Moral Wifi, la joven delantera que procedía del Córdoba, cuajó una temporada muy interesante, pero al final Ludmila y Agi Bade ninguna ha llegado a la decena de goles, es decir, no hay ninguna delantera del equipo que haya conseguido superar los 10 goles en liga, y evidentemente esto ha sido también un gran hándicap del equipo, aparte de, por supuesto, la irregularidad que sigue arrastrando todos estos años, y es que aunque compite muy bien contra todos los equipos, sobre todo con los de la zona alta, luego se deja puntos incomprensibles pues con equipos que no debería dejárselos, y al final eso se va arrastrando y va minando la moral de un equipo que se ha quedado, como digo, al final a 9 puntos de su objetivo, que era entrar claramente en Champions. Además, ha ido cambiando los proyectos, porque primero apostó por jugadoras extranjeras que no terminaron de cuajar. Y este año había virado su proyecto, estaba cambiándolo y había firmado muchas jugadoras con experiencia en la Liga Española. Y al final para tener el mismo resultado o incluso peor, porque por lo menos el año pasado se quedó muy cerquita del Real Madrid en esa lucha por la tercera posición. Pero este año, como digo, a 9 puntos y nunca estuvo en la lucha directa, con lo cual es un palo muy duro para el Atlético de Madrid, un equipo que hace apenas 5 años era el único que luchaba con el Barcelona en Liga y que hacía muy buenas temporadas y muy buenas actuaciones en la UEFA Women's Champions League, a un equipo que ahora no es capaz de meterse en Champions teniendo siempre la tercera mejor plantilla del campeonato. Primero fue el Levante hace 2 temporadas, la temporada pasada, como digo, la Real Sociedad, y este año de nuevo el Levante, pero al final, por unas cosas o por otras, el Atlético no consigue meterse con el Barcelona y con el Real Madrid en la Champions. Así que ojalá se vire el proyecto y ojalá se consiga la solución más adecuada para volver a ver al Atlético donde se merece, entre los mejores de Europa. Y hasta aquí el vídeo del top 5 de decepciones de la temporada 2022-2023. Espero que os haya gustado, dadle un like, suscribíos y dejad cualquier comentario en la caja. ¡Chao, chao!